días, familia, ¿cómo estamos? Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo con este tiempo de alabanza, de adoración. Vamos a invitarles a que ahí donde estén en sus casas nos unamos juntos para orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Y les invitamos a que unamos nuestros corazones, nuestras manos, nuestras bocas, todo nuestro ser junto para exaltar al que es digno y merecedor de toda honra y toda gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, merecida para con nosotros, Señor. Gracias porque nos sabemos, Señor, en ti perdonados, alcanzados, redimidos, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder ser parte, contados dentro de ese pueblo que tú llamas tu iglesia. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que estando perdidos, Señor, tú nos hallaste, Padre. Te rogamos tu bendición, Señor, y que bendigas a mis hermanos donde quiera que estén, allí a la distancia. Sabemos que para ti no hay barreras, no hay limitaciones, y creemos que tú puedes bendecir, Señor, a cada uno, aún con todas estas dificultades, Señor, de que no podemos estar juntos. Sabemos que tu bendición, Padre, nos puede alcanzar donde quiera que estemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre su sol.
hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación, y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz, una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo a envolver con el fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Hola familia, buenos días, te mando un saludo allá hasta tu casa, donde te encuentres. Es un gusto estar nuevamente aquí a través de estos medios pudiendo adorar a nuestro Señor y ahora también pasar al tiempo de la palabra. Pero antes de eso, nada más recordarte de manera breve, grupos de conexión ya empezamos, estamos reuniéndonos los hombres miércoles a las 7:30 de la noche y las mujeres los jueves a las 7:30 de la noche. Te animo a que te integres, de verdad es un tiempo muy padre. Los hombres estamos estudiando el libro de Anclados en Jesús y las mujeres el libro de En Busca de Dios. Si tú deseas incorporarte a este tiempo, escríbenos. Las reuniones son vía Zoom, es de manera virtual. El de hombres también se está haciendo presencial a la misma hora, pero de verdad es un buen tiempo para que nos integremos, seamos parte de la iglesia y también
tengamos este compañerismo al cual la palabra de Dios nos llama. Finalmente, el tiempo de las ofrendas, lo hemos repetido constantemente, lo hacemos con la libertad que ya tenemos en Cristo, con un corazón alegre, agradecido, y si Dios pone en ti el ofrendar algo, bueno, aquí están los datos, aquí es donde se puede hacer algún depósito o transferencia, entendiendo que no es una obligación, no es una responsabilidad ni siquiera, sino que es algo que nace de un corazón entendido por lo que Dios ha hecho. Así que ahí están los datos. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. El día de hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 35. Ya hemos estudiado prácticamente todo el libro de Éxodo. Estamos entrando ya en la recta final del libro, Éxodo capítulo 35. El título del sermón es La correcta motivación de ofrendas, día de reposo y servicio para Dios. Es Éxodo 35. Entonces, como ya habíamos dicho semanas anteriores, estos últimos capítulos que vamos a estar viendo en Éxodo son prácticamente un repaso de lo que ya Dios le estuvo diciendo a Moisés, de todos los mandamientos, más que nada de las instrucciones y los materiales que se iban a utilizar en el tabernáculo. Pero tú a lo mejor te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué ahora Dios va a volver a repetir todos los materiales, toda la manera de construir? Bueno, hay claras muestras de la importancia. Creo yo que ahora vamos a ver la respuesta en obediencia del pueblo a las instrucciones de Dios. Cuando estudiamos estos mismos elementos, estas mismas instrucciones en capítulos 25 al 30, veíamos que constantemente Dios era el que daba la instrucción, harás, harás, harás. Ahora del capítulo 35 en adelante vamos a ver más bien cómo es que el pueblo hizo, cómo es que Moisés hizo, cómo es que Dios obraba a través de ellos, ya de una manera en que ellos están obedeciendo a las instrucciones recibidas. Todos los elementos que vamos a estar viendo ya los estudiamos semanas anteriores en capítulo 25 al 30, por lo cual si tú no has estado siguiendo los estudios o si no has estado al pendiente de toda la serie, te animo a que los busques en YouTube. No nos vamos a clavar en todo eso, sino en algunos puntos específicos, pero sí te invito a que puedas considerar también estudiar lo que vamos a estar viendo, que ya estuvimos viendo semanas anteriores. Entonces estamos en este momento en el que Moisés, veíamos la semana pasada, viene descendiendo después de haber estado 40 días y 40 noches con Dios, y su rostro está resplandeciente. Y entonces vamos a ver cómo Él comienza a dar instrucciones al pueblo de Dios. Entonces vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Señor, te doy gracias porque nos permites estar delante de tu palabra que es segura, que es viva, que es eficaz, que limpia nuestro camino, que lo alumbra, que hace sabio al sencillo, que nos santifica, Señor. Tu palabra es todo, Señor, lo que nos muestra quién eres tu Padre. Así que te ruego que por amor a tu nombre y porque lo necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, Señor, que eso impacte nuestros corazones y podamos actuar de una manera acorde a quién eres tú, a quiénes somos, Señor, y todo eso sea movido por tu gracia, Señor. Así que usa tu Espíritu Santo, Señor, para hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Entonces veíamos este pasaje la semana pasada. Después que Moisés desciende, viene con el rostro brillante, todo ese tipo que también puedes estudiar ahí en YouTube, está el sermón de la semana pasada. Pero mira cómo comienza Éxodo capítulo 35 versículo 1. Dice: luego Moisés mandó llamar a toda la comunidad de Israel y dijo: estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. Ahora hay que notar algo aquí, que es Moisés el que está diciendo que estas son las instrucciones que Dios ha ordenado que obedezcan. Recuerden que Dios ha dado ya una serie de mandamientos, no para que ellos obtuvieran el favor de Dios. Esto es importante antes de entrar de lleno al pasaje del día de hoy. Estas instrucciones que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés no es para que ellos obtengan el favor de Dios, no es para que ellos sean libres o para que ellos sean para que tengan vida eterna. La palabra de Dios es muy clara, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y por qué lo quiero tocar antes de entrar de lleno a las instrucciones que vamos a ver al pueblo de Israel? Bueno, porque estamos viendo que Dios nos salva únicamente por gracia. Gracia es que nos da algo inmerecido. Y alguien va más allá y dice, es alguien que te da algo que no mereces, aun cuando mereces todo lo contrario. Dios nos da salvación, nos da perdón, nos da la opción de ser sus hijos, aun cuando nosotros siendo pecadores merecemos ser desechados, eliminados, castigados. Dios nos perdona porque es un Dios de gracia, pero no hay un mérito en nosotros. Dice, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, lo que dice el versículo 10 es que somos creados por Él y que esa fe que nos salva es una fe que es diseñada para hacer buenas obras. De tal manera que dice aquí que una fe que salva es una fe que se ve manifestada por medio de buenas obras. Entonces es lo que estamos entendiendo aquí. Las obras que vamos a ver que Dios está estableciendo al pueblo de Israel no es para que ellos sean salvos, sino porque han visto ya el carácter de Dios, han visto su compasión, han visto cómo Él peleó por ellos, han visto cómo ha sido paciente, han visto cómo a pesar de que ellos han pecado, Él se ha mantenido fiel a su promesa, y entonces es que Él les instruye a hacer estas buenas obras, no para que ellos sean libres, es porque ellos ya son libres. Y entonces Dios da mandamientos a través de Moisés y comienza diciendo en versículo 1, son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. No dice que sugiere si se te antoja o si te da ganas de hacerlo, sino que es algo que Moisés le está diciendo, es algo que Él ha instruido, y por todo lo bueno que hemos visto que Él ha sido con nosotros, tiene todo el derecho a que le obedezcamos. Dice versículo 2, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ahora quiero que vean los términos que está usando aquí Moisés. Primero dice que 6 días trabajarán, pero el séptimo es un día de descanso absoluto dedicado al Señor. Y dice ahí que es reposo dedicado al Señor. Ahora me llama mucho la atención. A lo mejor tú dices, bueno, ¿qué no ya hablamos mucho del día de reposo? ¿Por qué Dios lo sigue como mencionando? Yo preguntaba y decía, bueno, es que probablemente son como nosotros el día de hoy, que nos encanta estar haciendo y haciendo y haciendo y nos cuesta el descansar. De hecho, mira el momento cuando le está diciendo, van a empezar a hablar respecto a la construcción del tabernáculo, y básicamente Moisés está en un momento que podría decirles, miren, hay una gran chamba que se nos viene por delante, pero no debemos olvidar para quién es. Y especialmente es algo que está viendo, que está mostrándonos Moisés. Incluso podríamos decir aquellas personas que estamos en el ministerio, que servimos a Dios, que muchas veces nos encanta estar sirviendo, nos encanta estar haciendo cosas para Dios, pero aquí vemos que Moisés dice, miren, no olvidemos que aunque esto es para Dios, lo que es necesario primariamente es descansar y dedicar nuestra alma a Él, recargar nuestras baterías en Él, y es algo que debemos ver cómo Dios pone como prioridad. Ahora, eso es interesante porque antes de que empiecen a orar, ellos están destacando que recuerden para quién es y que el motivo de todo esto es el Señor. Entonces, primero aquí el propósito no era que no hicieran nada, sino era que lo dedicaran al Señor, que buscaran a Dios. Ya vimos también parte de estos estudios atrás, cuando estudiamos lo que representaba este día de descanso o este día de reposo, este sábado, que es lo que se usa comúnmente en ese tiempo. Pero decíamos simplemente que el día de reposo era un tipo de sombra que proyectaba a Jesús. Así como en la semana llegaban al día de reposo y representaba que Dios descansó un día, decíamos que también por medio de Cristo vino nuestro reposo, el cual nosotros descansamos de nuestras obras delante de Dios. En Cristo está nuestro reposo, porque Él obró completamente en obediencia en toda su vida, para que nosotros por la fe en Él nos es dada esa obediencia perfecta, y entonces nosotros podemos descansar en sus obras. Por decirlo de esta manera, lo hemos dicho ya semanas anteriores, cuando nos pregunten, oye, ¿tú no guardas un día de reposo para Dios? Bueno, es que nosotros vivimos en un constante reposo con Dios, porque hemos creído que Cristo primeramente ya pagó el precio de nuestros pecados, pero también ya nos ha dado por la fe esa vida de obediencia perfecta, y entonces estamos en un reposo absoluto con Dios todos los días. Mira lo que dice Colosenses 2:16. Quiero dejar esto bien en claro porque es muy común dar un sobreénfasis al famoso Shabbat
y guardar el día de reposo. Mira lo que dice Pablo muy claramente, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de reposo, días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Cristo es el cuerpo, dice la Reina Valera. Entonces, dice Pablo, ¿cómo van a celebrar o darle un sobreénfasis a un día, incluido el día de reposo, si eso es la sombra? Cuando viene a visitarte alguien, tú no vas y abrazas su sombra, ¿estás de acuerdo? Tú vas y abrazas el cuerpo de la persona. Dice, cuando tú le das tanto énfasis, tanto peso, como si eso tuviera un valor delante de Dios, tú estás abrazando únicamente la sombra, pero lo que realmente es la realidad, es el cuerpo, es Cristo. Entonces es importante destacar esto, porque a menudo el día de reposo, lo repito, se pone como una obra para ganar el favor de Dios, y se pone incluso por encima del Señor. Y entonces hay gente que venera tanto este dichoso Shabbat, el día de reposo, que en lugar de adorar al Señor, de adorar a Dios todos los días, entonces adora este día. Y debemos recordar que Cristo en los evangelios, hay una escena en Marcos capítulo 2, cuando los religiosos están acusando a los discípulos y le dicen a Jesús: oye, ¿cómo es posible que ellos estén cortando espigas de trigo en el día de reposo? Eso no es lícito. Y entonces Jesús les dice en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Y él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, y el día de reposo es para que el hombre descanse. El día de reposo es para que el hombre descanse. Entonces, entendamos esto. Nosotros estamos en un constante reposo total, porque Cristo es nuestro reposo. Por lo tanto, nosotros vivimos también dedicados al Señor, no un día, sino toda nuestra vida adoramos a Dios. Si Cristo es nuestro reposo siempre, entonces ¿cuánto hay que adorarle? Pues todos los días, definitivamente. Toda nuestra vida debe ser de adoración a Él, sin importar el día. Y entonces no solamente darle el enfoque al sábado, porque entonces hay personas que dicen: no, si tú no guardas el sábado, entonces tú no estás bien con Dios. Ojo, imagínate lo que estás diciendo. Estás poniendo por encima un día del evangelio, por encima de la obra de Jesús. Y entonces el sábado toma peso de una obra, y cuando se convierte en obra significa que entonces queremos ganar un favor, ganar cierta bendición, ganar cierta aprobación de Dios por medio de una obra. Ya vimos Efesios 2, 8 al 10, que no es por obras, es únicamente por gracia, precisamente para que nadie se gloríe, para que nadie diga: ah, mira, yo guardo perfectamente el sábado y entonces Dios por eso me bendice, o entonces por eso estoy bien con Dios. Mis hermanos, en el momento que sucede eso, estamos desechando completamente el evangelio. Tito capítulo 3, versículo 5 dice que hemos sido salvos no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por el regeneramiento por medio de su Espíritu Santo, por el lavamiento de su sangre. Entonces, el día de reposo, dice aquí, es para que el hombre descanse. El día de reposo, para nosotros podemos ver, y también parte de aquel momento, es que estaba implicado mucho en lo que veíamos ya semanas anteriores, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces, ¿cómo es la correcta motivación para nosotros como creyentes, podríamos decir, del nuevo pacto respecto al día de reposo? Bueno, siguiendo este patrón que Dios nos dejó de 6 días trabajar y un día descansar, decíamos ya semanas anteriores, pero si Dios lo repite, creo que es necesario repetirlo para nosotros también. Tiene que ver directamente en poner nuestra confianza en Dios, en obedecerlo, en descansar un día a la semana por lo menos, sabiendo esto, mis hermanos, que aun cuando nosotros no produzcamos nada, no trabajemos nada, Dios tiene cuidado de nosotros. El día de hoy vivimos en una sociedad que va a 1000 por hora, entonces continuamente se ve como un desperdicio el parar un día. Las agendas están saturadas de trabajar de domingo a domingo, todo el día, y de repente vemos que el reposo o el descanso se convierte en un arte. Algunos le mencionan el arte del descanso, de poder sentarte y parar. Ahora, en el pueblo de Israel esto llegó tan lejos que Dios no solamente estableció entre ellos el que trabajaran 6 días y descansaran 1 a la semana, sino que también que trabajaran 6 años y descansaran 1 año cada 7º año. Ahora, ¿qué hicieron
los israelitas, Dios les prometió, yo les voy a proveer, aunque ustedes no trabajen cada 7 años. Y de repente estudiaremos esto también más a fondo cuando lleguemos a esas porciones. Pero lo que hicieron los israelitas fue que ellos no confiaron en Dios, ellos no dejaron de trabajar, ellos siguieron intentando producir, nunca guardaron este año sabático, por llamarlo así, y entonces Dios los envía a disciplina 70 años a Babilonia. Entonces, nuevamente el día de reposo no se trata de que nosotros hacemos algo por agradar a Dios, por buscar el favor de Dios. Se trata de tener fe en que Dios va a proveer para nosotros, aun cuando nosotros no produzcamos. Y de verdad creo que Dios es muy sabio. Si somos honestos, yo puedo hablar a nombre de muchos hombres. Creo que los hombres batallamos definitivamente con el tema de detenernos, de parar. Nosotros batallamos porque no queremos que nos vean que no estamos haciendo nada. Queremos que nos vean ocupados siempre y que somos súper productivos. Pero a la luz de la palabra de Dios, si hasta Dios descansó, que Él es omnipotente, ¿cuánto más nosotros necesitamos un día de descanso, por lo menos, de olvidarnos de producir, de buscar a Dios? Y me encantan a mí esos días en los que de plano puedo estar en la cama, puedo estar con mi familia, sin la preocupación, y es algo saludable, algo que a diferencia de la sociedad que podría decir que hay que aprovechar todo el tiempo, Dios dice, bueno, una manera de aprovechar el tiempo también y de honrarme a mí, dice Dios, es que también descanses y confíes que yo soy tu proveedor. De hecho, mira lo que dice el versículo 3, Moisés continúa diciéndole al pueblo de Israel, ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. Imagínate, le estaba diciendo casi a las mujeres que ni siquiera iban a cocinar ese día. Y me gustaría, si tú eres mujer, ¿cómo te caería un día que tú supieras que no vas a cocinar, que no te vas a meter allá a la estufa, que no vas a hacer nada? Creo que es una invitación también para los maridos de dar este lugar a nuestra esposa. Y a lo mejor tú dices, ay, pero pues si mi esposa se queda todos los días en la casa. La neta es que si hay un ministerio, si hay un trabajo que es realmente demandante, y lo digo en el buen sentido de la palabra porque también es una bendición, es estar con los niños, es estar en la casa, nunca termina el trabajo. Entonces aquí está diciendo Moisés, mira, es bueno para la familia y para nosotros el día de hoy el parar, el tener un día de descanso es algo que agrada a Dios, el dejar de estar corriendo todo el tiempo y que le genera muchas veces el que estemos irritados, que tengamos mal humor y por tanto vengan problemas. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Dios sabe nuestra condición, sabe que necesitamos descansar, no solamente físicamente, mentalmente, sino también para buscarle a Él, y es lo que Dios está estableciendo aquí. Creo que no solamente en ese tiempo, sino para nosotros es constantemente tener en cuenta esto. Ahora dice, continuando en versículo 4, después de hablar del día de reposo, Moisés dice que le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado, junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, de todas esas cosas que se iban a utilizar dentro del tabernáculo, pero también incluso en las vestiduras del sacerdote. Y entonces Dios está hablando, instruyendo al pueblo que deben de reunir todos estos materiales y entonces que la presenten a Dios. Mira lo que decía el versículo 5, que todas las personas junten una ofrenda sagrada para el Señor, que todas las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y me encanta este punto porque subrayar el corazón generoso, porque generoso en el original nos hace alusión a algo voluntario. Y ahí remárcalo, subráyalo, pon ahí al lado de tu Biblia, que en el original de la palabra voluntario está hablando de aquel que está dispuesto a dar, de aquel que está dispuesto a traer al tabernáculo, de traer a Dios, en este caso por medio de Moisés, una ofrenda respecto a las bendiciones que Dios le ha dado. Ahora es importante aquí destacar algo, que menciona este corazón generoso o corazón voluntario. Mis hermanos, esto es algo muy importante, porque Dios no exige las ofrendas de absolutamente nadie. Y a lo mejor dices, oye, ¿qué onda?
O sea, a mí me han dicho que sí, que tengo que dar y sembrar y que esto y que no. Mis hermanos, Dios no exige las ofrendas de absolutamente nadie. Dios no es un asaltante. Dios no está manipulando al pueblo para que dé. ¿Sabes qué? Y como pastor te digo esto en amor y con la autoridad que es la palabra de Dios. Si alguna vez vas a una iglesia o escuchas a alguien, algún pastor, algún apóstol, algún profeta, que te diga que tienes que dar porque si no Dios no está conforme contigo y que entonces tú estás mal con Dios, déjame decirte que esa persona no está predicando el evangelio, no está hablando del Dios de la Biblia. Es triste ver lugares donde pasan tiempo y sucedió sobre todo en este momento cuando viene la pandemia y me empiezan a decir, oye, pero pues hay que, personas de otras iglesias incluso acá que conocían y me decían, pues es que tienes que exigirle a la gente que dé dinero y que mantenga el lugar y me ponían ejemplos y he conocido también otras iglesias que pasan varias partes del servicio, incluso me atrevo a decir que la mayor parte del tiempo hablando de dinero y de sembrar y que tienes entonces que dar para el reino y pasan la mayor parte del tiempo hablando de dinero. Ahora casi te sientes que te están volteando y que te están sacudiendo, pasan constantemente las canastas de las ofrendas. Mis hermanos, eso no es lo que quiere Dios, eso no es lo que busca a la luz de su palabra. Mis hermanos, Dios es el dueño de todo, Dios está interesado en tener nuestro corazón y entonces aquellos que han dado su corazón a Dios finalmente van a hacer a lo que Él nos está llamando. Pero el día de hoy la iglesia se ha convertido tristemente en un escenario para estar manipulando a la gente y de repente te meten culpa. Mira, pues si no quieres no des, pero pues voy a orar por ti para que te arrepientas. Y entonces ya te quedas como todo culpable con el lazo, o de repente dices, pues es que hay mucha necesidad y necesitamos hacer esto y lo otro, y comienzan a manipular. Ahora hay gente que va más allá incluso dentro de la iglesia y te dice, mira, pues es que si tú estás enfermo, si tú estás en pobreza, pues es que no estás sembrando en el reino, pues si tú no estás dando, ¿cómo estás esperando que Dios te dé? Tú estás mal con Dios, ¿cómo esperas tú obtener prosperidad económica? Y de repente vemos que todo eso es completamente falso a la luz de la palabra. Él busca personas de corazón voluntario, generoso y entender que nosotros estamos bien con Dios no por lo que nosotros le damos, sino porque creemos en lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Entonces, mis hermanos, yo quiero dejar esto en claro y te repito, como iglesia tú no estás obligado a dar. Es aquellos que han entendido, mis hermanos, ellos están dando después de que ellos ya entendieron, ya vieron a Dios liberarlos, ya vieron cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios les ha sostenido, cómo a pesar de que han pecado, ellos han entendido. ¿Sabes qué? La neta, somos tremendos pecadores, pero Dios es un Dios amoroso. ¿Cómo le podríamos pagar eso? No hay forma, es únicamente la actitud de su corazón generosa. Yo digo esto, mis hermanos, porque Dios tiene cuidado de su iglesia. Y como pastor te digo que si Horizonte dejara de existir porque Dios así lo desea, pues mejor que deje de existir. Pero a la luz de la palabra de Dios no es bíblico. Dios pedirá cuentas de aquellas personas. Una vez más te digo, si tú has estado en algún momento en alguna iglesia donde has escuchado algo así, huye de ahí porque no se te está predicando el evangelio. Pablo es muy claro, dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Noten que no dice cantidad, dice que da con alegría, da con alegría. Y tú puedes recordar de esta viuda del Nuevo Testamento que da esta moneda, que eran las más pequeñas, y Cristo la pone como ejemplo delante de sus discípulos, diciendo que ella dio todo lo que tenía y no de lo que le sobraba. Pero Él no se fija en la cantidad, sino se fija en un corazón alegre, en un corazón que no está dándolo bajo presión o que lo está dando de mala gana. Ay, pues es que tengo que dar para estar bien con Dios. Mis hermanos, no es así. De hecho, a manera de anécdota, platico mucho esto. Me pasó hace poco tiempo con un amigo que no es creyente, y entonces él se dedica a vender carros y me mencionaba eso. Me dice, oye, pues yo ahora que vende el carro te voy a pasar el diezmo para estar bien con Dios. Y yo le decía, pero es que así no es la manera de estar bien con Dios. Y me dice, pues cómo no, si yo iba a una iglesia donde me decían que yo tenía que dar, y entonces si yo estaba sembrando así estaba bien con Dios. Y yo le digo, es que la única manera de estar bien con Dios es creyendo en Cristo, es reconociéndote pecador, entendiendo que necesitamos un Salvador, y cuando tú depositas tu fe en Jesús, es que entonces tú estás bien con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De repente es triste ver eso, y cuando nosotros ponemos aún las ofrendas, aún el diezmo como una obra para
obtener algo, como una obra para entender o para estar bien con Dios, entonces hemos pervertido completamente la intención de lo que Dios quiere mostrar a través de eso. Mis hermanos, nosotros no estamos bien con Dios por lo que damos, sino por lo que Cristo ya hizo. Y entonces debemos entender eso, que es con un corazón alegre, con un corazón agradecido. Parte de eso veíamos las semanas pasadas. Las ofrendas demuestran el agradecimiento, de decirle: Señor, gracias porque tú has sido fiel, gracias porque tú has sido bueno. Y entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, entendemos esto, que Moisés no está mencionando cantidades. Y tú dices: bueno, pero entonces, ¿por qué el pueblo podía, o por qué el pueblo daba estas ofrendas? Mira lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué Dios? Una pregunta muy interesante, yo me detenía a pensar esto. ¿Por qué Dios no exigió antes ofrendas? ¿Por qué Dios no exigió durante el cautiverio bajo los egipcios ofrendas del pueblo de Israel? Mis hermanos, por una razón muy sencilla: porque eran esclavos, y los esclavos no pueden dar y no tienen nada que dar. Ahora, ¿en qué condición están ahora que les está pidiendo las ofrendas? Ellos ya son libres, son rescatados, son redimidos, ya los rescató Dios por pura gracia. Y entonces, ¿quién está dando las ofrendas? Los libres, los redimidos, los rescatados, los que entienden que han sido salvos únicamente por gracia. Pero mis hermanos, ¿por qué no pidió antes las ofrendas? Porque los esclavos no pueden dar nada, no pueden dar ni el 1% de su vida ni de sus recursos, pero ahora ellos están en una condición libre, en una condición generosa, y que ese amor que han visto de Cristo entonces, o que han visto de Dios por pura gracia, los mueve a querer ser parte de su reino, a querer agradecer por medio de lo que ellos dan. Mis hermanos, si nosotros damos esperando que Dios nos bendiga o que nos dé más, no hemos entendido que lo más valioso, lo más grande, lo que es incomparable en cuestión de cualquier cosa es Jesús, y eso ya nos lo dio únicamente por gracia, no por algo que nosotros hayamos hecho. Entonces Moisés dice: traigan estas ofrendas con corazones generosos. Y ahora va a dar una lista. La lista que voy a dar, ya no vamos a estudiar cada elemento, eso está en las predicaciones del capítulo 25 al 30, pero mira los materiales que menciona. Vengan todos los que sean hábiles artesanos y construyan todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo y la carpa sagrada, la cubierta, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, el arca y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la cortina interior que protege el arca, la mesa con las varas para transportarla y todos sus utensilios, el pan de la presencia, para el alumbrado, el candelabro, sus accesorios, las copas para las lámparas, el aceite de oliva para la iluminación, el altar del incienso y las varas para transportarlo, el aceite de la unción del incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de las ofrendas quemadas, la rejilla de bronce del altar, las varas para transportarlo y sus utensilios, el lavamanos con su base, las cortinas para las paredes del atrio, los postes, sus bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas para el tabernáculo y el atrio y sus cuerdas, las vestiduras finalmente confeccionadas para los sacerdotes, las cuales usarán mientras sirvan en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes. De nuevo, todo esto lo vimos ya semanas anteriores, veíamos cómo en todo esto nos apuntaba Jesús de alguna otra manera. Te invito, si no estuviste escuchando esto, lo puedas ver ahí en las predicaciones de Éxodo 25 al 30, está en el canal de YouTube. Pero ahora vamos a pasar a los versículos posteriores, en cómo el pueblo respondió a estas instrucciones. Moisés está pidiendo todo lo que deben traer, y entonces vamos a ver cómo es que el pueblo, cómo él responde a ese grado a las instrucciones que está recibiendo. Mira lo que dice versículo 20. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés, y cada cual regresó a su carga. ¿Están escuchando? Miren, deben traer ofrendas, deben traer estos materiales. Y me encanta porque Moisés, en lugar de engancharlos ahí, Moisés les dice: miren, vayan a su casa, órenlo, regresen a su carpa, y entonces consideren qué es lo que ustedes pueden aportar si Dios mueve su corazón a hacerlo. No es un tipo como de enganche, de a ver, pues ¿quién va a dar 2 kilos de oro? Pues órale, aquí fírmele. Y entonces, ¿quién se compromete a cada mes estar dando para sostener la obra? Y fírmenle y comprométanse, llegan contratos. No, Moisés no dice nada de eso. Es algo triste, mis hermanos, de verdad. A lo mejor hasta te da risa, pero hay personas que vienen de ese contexto
contexto. Hay iglesias donde te comprometes a que si tú eres miembro de esa iglesia, tú te comprometes a dar una mensualidad. Y aquí vemos que Moisés no está diciendo nada de eso. Hay iglesias donde son capaces de ir y sacarte tu tarjeta en tu casa, o que tengan ya tu cuenta y que directamente le hagan cargos a la iglesia. Pero aquí no estamos viendo nada de eso. Estamos viendo a un Moisés que, ok, hay esta necesidad, vayan a su casa, lo que Dios ponga en su corazón, y entonces conforme lo que Dios pusiera es que ellos iban a dar. Ahora yo quiero decir esto porque también aplica para nosotros, y lo hemos dicho ya en otros pasajes. Cuando tú vengas a la iglesia, prepara tu ofrenda. Si Dios ha movido tu corazón, si tú entiendes la motivación correcta, pero no dejes eso para el último momento, no dejes eso cuando ya estás en la iglesia, porque en la iglesia tú puedes ser susceptible a muchas cosas, a la música, al mensaje, y de repente te sientes motivado en ese momento y dices, pues sí, yo voy a dar todo, y de repente hay iglesias que hasta se mueven en ese rollo y empiezan a bajar como la luz, y empiezan con el sonidito, y empiezan hasta a cambiar el tono de voz para manipular tus emociones y sacarte dinero. Pero aquí vemos que es algo que debes orar, que en tu casa debes considerar. Entonces, si Dios te provee algo y Dios pone en tu corazón hablarlo con tu familia, prepararlo y venir ya con algo decidido, no dejarlo para el último momento. Es lo que estamos viendo aquí con Moisés. Ahora dice el versículo 21: todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Estaban en su casa, oran, Dios inclina su corazón, y entonces dice que trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y para confeccionar las vestiduras sagradas. Entonces, cuando hace esta aclaración, dice ahí que los que tenían el corazón motivado y el espíritu conmovido, nos está hablando de que principalmente hubo gente que no quiso hacerlo, porque está haciendo una distinción. Si toda la gente lo hubiera hecho, hubiera dicho, y entonces todo el pueblo de Israel trajo sus ofrendas, pero no dice eso. Dice que los que fueron movidos en el corazón y que su espíritu fue conmovido. Ahora, otra vez esta palabra conmovido en el original es que el espíritu les dio voluntad. Otra vez, que vienen de una manera voluntaria, no que vienen con culpa, no que vienen bajo presión, no que vienen manipulados, no que vienen tristes, no que lo hacen por alguna necesidad. Ay, pues déjale siempre para que Dios me multiplique. Eso no es lo que está haciendo aquí. Dice que el Espíritu les mueve a hacerlo de manera voluntaria, que sea de manera voluntaria. Ahora, es importante eso, entender. Y tú puedes decir, bueno, entonces, ¿qué era lo que pretendía o qué es lo que pretende Dios por medio del dinero, de las ofrendas? Bueno, mis hermanos, muchas veces Dios desea también en nosotros trabajar en nuestro corazón. La neta es que somos muy dados fácilmente, todos, yo me atrevo a decir que todos, a enraizar nuestro corazón al dinero. Y entonces cuando Dios nos pide algo, nos damos cuenta que nuestro corazón realmente está enraizado con el dinero. Por eso es interesante ponerlo ahí delante de Dios, desprendernos, entendiendo que ni siquiera es que le demos algo que Él no tiene, es de Él, mis hermanos. Es como papás, es como cuando tu hijo pequeño te da tu regalo del Día del Padre, por decirlo así, pero todos esos recursos, pues tú se los estuviste dando como papá. No es que Dios necesite nuestro dinero, no es que nosotros obtengamos un nivel o un favor delante de Él, es que nosotros agradecemos y entendemos y nos despojamos de este peligro aún que hay en nuestro corazón de enraizarse directamente con el dinero. Y mira lo que continúa diciendo ahí en versículo 21, decía ahí al final que trajeron o regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Otro punto importante aquí, la ofrenda no dice que era para Moisés, dice que es para Dios. Mis hermanos, cada vez que nosotros damos alguna ofrenda, no es para el pastor, no es ni siquiera primariamente para la iglesia, sino que es para Dios. Es para Dios, y es una actitud correcta de entender por lo que tú ya me has dado, por lo que yo ya estoy completamente salvado y aceptado, es que lo damos para Dios. Entonces es importante decir esto. Las ofrendas no son un medio el propósito final no es el mantenimiento de la iglesia, sino que el propósito principal es que nosotros lo estamos entregando a Dios. Estamos también trabajando, o Dios está trabajando en el corazón de sus hijos para entonces despojar nuestro corazón de cosas terrenales y darle importancia a las cosas celestiales. Finalmente es a lo que la palabra de Dios nos llama, a ser tesoros
en los cielos y no en la tierra. Pero mis hermanos, las ofrendas dice aquí que eran movidos con un corazón motivado y un espíritu conmovido, un espíritu que iba de manera voluntaria. Mis hermanos, las ofrendas, cuando nosotros somos movidos por el amor de Dios, demuestran que hemos entendido la gracia completa de Cristo, que lo hacemos porque ya tenemos toda bendición espiritual en Él. No hablamos de cantidad, sino entendemos de un corazón agradecido, un corazón alegre por lo que ya tenemos en Jesús. Continúa versículo 22, dice, vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, y trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos y collares. Presentaron toda clase de objetos de oro como una ofrenda especial para el Señor. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, los traían voluntariamente. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron como una ofrenda sagrada al Señor, y quienes tenían madera de acacia la dispusieron para que se usara en el proyecto. Todas las mujeres, fíjate, todas las mujeres que tenían habilidades para la costura y el tejido, prepararon hilo azul, púrpura y escarlata y tela de lino fino y los entregaron. Todas las mujeres de buena voluntad, otra vez de buena voluntad, voluntariamente, pusieron en práctica su habilidad para hilar el pelo de cabra. Entonces podemos notar aquí varios materiales. Había personas que traían joyas, otros traían telas, otros traían madera, y algunos tenían habilidades para hacer algo. Estas mujeres mencionan que tenían habilidad para hilar, y entonces también ponían sus habilidades al servicio de Dios. Probablemente estas mujeres no tenían oro, no tenían plata, probablemente no tenían madera, pero tenían esta habilidad para hacerlo, y entonces decían, miren, pues todo lo que tú me has dado, incluyendo mis talentos, son para ti. Es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Esta es una muestra muy clara, como creyentes que hemos sido llamados e instruidos en la palabra, que todo aquel que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo, ha sido injertado dentro del cuerpo que es la iglesia, y por tanto somos parte de un cuerpo. Y bueno, en el cuerpo también siempre hay necesidad de todo. A lo mejor tú ves que todo está cubierto y dices, no, pues ya no hace falta servidores. Pero mis hermanos, siempre hay necesidad de algo, no solamente en cuestiones que se ven los domingos, sino también en cuestiones de mantenimiento, en cuestiones de video, en cuestiones de sonido. Mis hermanos, si Dios nos ha dado talentos, si Dios te ha dado algún talento, créeme, Dios quiere usar tu talento para su gloria. Dice Romanos 11:36 que todo es de Él, por Él y para Él. Así que es importante entender que todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos, aún talentos, que tú dices, bueno, pero yo no sé tocar música, yo no sé predicar, yo no sé dar clases para niños, pero todo talento que Dios te ha dado. Estas mujeres estamos viendo que eran buenas para hilar el pelo de cabra. Dicen, mira, yo lo presento delante de Dios, y entonces eso va a ser útil. Mis hermanos, Dios no llama, lo hemos dicho muchas veces, al capacitado, sino que Él capacita al llamado. Dios no está buscando al más habilidoso, al más talentoso, pero sí está buscando corazones disponibles. Así como para las ofrendas se requería un corazón voluntario, un corazón generoso, definitivamente para dar nuestros talentos también es algo voluntario, es algo gozoso, es algo alegre, es algo que surge de entender quién somos y lo que tenemos en Cristo, y entonces lo hacemos de manera voluntaria, no con tristeza ni por necesidad, podríamos decir, sino entendiendo lo que somos en Cristo. Y vemos aquí que a lo mejor tú dices, pues es que yo no puedo dar dinero, pero doy tiempo. Bueno, es algo que también dice Dios, mira, todo suma, todo sirve. Tú has sido capacitado, tú tienes ciertos talentos, tú tienes ciertas cosas que sabes hacer, preséntalos delante de Dios y deja que Él los use. Mis hermanos, esa es la manera en que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Mira cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde los polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo guardo esos tesoros en el cielo? Todo lo que Dios te ha dado, úsalo para la obra del Señor. Todo lo que Dios te ha dado, úsalo para servirle a Él, úsalo para darle gloria a Él. No estoy hablando ni siquiera aquí únicamente
no estamos diciendo dar todo a la iglesia. Aún el dinero hay muchas formas de utilizarlo de manera que tú puedas dar gloria a Dios y puedas hacer tesoros ayudando al pobre, al necesitado, a hermanos que están en cuestiones de situaciones apretadas. Hay muchas formas en las cuales podemos utilizar, y no solamente el dinero, sino también nuestros talentos, nuestras habilidades. Mis hermanos, la neta, si hemos entendido lo que ya tenemos en Cristo por pura gracia, entonces lo más natural es, como dice Pablo: mira, yo les ruego que por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, presenten su cuerpo, presenten todo lo que ustedes tienen como un culto racional. Es la manera más lógica de vivir. Por todo lo que ya tienen por gracia, entonces dense enteramente a Jesús. Lo que vemos aquí es que no se trata de dar para recibir, sino de dar porque ya lo hemos recibido todo sin merecerlo. Mira cómo continúa versículo 27. Digo esto porque aquí los hijos el pueblo de Israel ya ha visto a Dios obrar, librarlos, cómo Él sigue siendo fiel a llevarlos a la tierra prometida, cómo Él les prometió que iban a llegar e iba a pelear contra sus enemigos y ellos iban a habitar ahí. Bueno, ellos saben ya todo lo que tienen en Dios, y es eso lo que los mueve a ser generosos, a dar sus recursos, a dar sus talentos con corazones alegres, con corazones voluntarios. Dice el versículo 27: los líderes entregaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustarlos en el efod y en el pectoral del sacerdote. Entonces hay que notar que estas personas que tenían puestos de liderazgo, que de alguna manera estaban llamados a estar a cargo no solamente de su familia, sino probablemente también de tribus de ahí del pueblo, Dios también está poniendo en ellos este mismo corazón generoso, voluntario. Están dando lo que tienen, mis hermanos. Los líderes, si tú eres líder, si tú estás sirviendo, si estás en algún ministerio incluso, eso no nos exenta de tener este mismo corazón generoso, de darnos enteramente, de procurar que todo lo que tenemos sea puesto al servicio de Dios por lo que Él ya ha hecho. Y aquí estamos viendo esta foto muy clara. Entonces vemos esto, y hasta aquí quiero dejar claro, porque vemos muy claro cómo es que un pueblo que ha sido bendecido y que entiende el carácter de Dios, porque capítulos anteriores veíamos cómo Dios se presentó a sí mismo como clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y que ellos lo han visto. Lo más natural es que por ese favor que ellos obtuvieron es darse enteramente a Él. Continúa el versículo 28. También contribuyeron con especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer, con deseos de colaborar, otra vez voluntario, con deseos de colaborar en la obra que el Señor les había dado por medio de Moisés, presentaron sus ofrendas con generosidad al Señor. Otra vez con generosidad habla de esta parte voluntaria, alegre. Dice: luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Él es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. El Señor les ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, la capacidad de enseñar a otros sus habilidades técnicas. El Señor les ha dotado de un talento especial en el arte de grabar, de diseñar, de tejer y bordar en hilo azul, púrpura y escarlata de lino fino. Ellos se destacan como artesanos y diseñadores. Entonces, lo que estamos viendo aquí es ya este llamado que hace Dios a Oliab y Bezalel. Moisés los presenta y dice que Dios los ha capacitado. ¿Para qué? Para hacer básicamente esculturas. Dice ahí incluso que eran maestros en todo trabajo artístico. Y me encanta porque imagínate todo el pueblo de Israel, todos están participando. No habla necesariamente que todos están trayendo oro o que están trayendo cuestiones económicas, materiales, sino que también hay personas que están poniendo sus talentos. Aquí hay artistas también y están ahí todos trabajando enteramente para la obra de Dios. Mis hermanos, creo que es un buen momento que nos preguntemos honestamente: Señor, los talentos que tú me has dado, las cosas que yo sé hacer, ¿en qué pueden servirte a ti? ¿En qué puedo yo utilizarlo para que tu iglesia, para que tu cuerpo también sea edificado? Porque aquí vemos que no se limita únicamente a las cuestiones materiales, sino también a los talentos. Ahora, debemos notar algo
muy interesante aquí en versículo 30. Dice: luego Moisés dijo al pueblo de Israel: el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur, y de la tribu de Judá. El Señor llenó a Bezalel del Espíritu de Dios y le dio gran sabiduría. Lo que está diciendo aquí, quiero destacar, es que el Señor llenó del Espíritu Santo a Bezalel, y no solamente a él, sino también a Oliab. Y mis hermanos, esto es importante porque tú puedes decir: bueno, ¿y para qué lo llenó del Espíritu? Pues que no, se supone que ya tenía capacidad para hacerlo. No dice ahí que era el gran maestro en hacer todas esas cosas. Y es importante destacar esto, mis hermanos. Es algo que debemos destacar en cuestión de nuestra vida, de nuestro caminar con Cristo. Dios nos capacita para hacer su obra. Dios nos capacita para hacer su obra. Es el Espíritu Santo el que obra a través de nosotros. Pero no tenían la capacidad. Definitivamente, sí, definitivamente tenían esas habilidades, pero nosotros, aunque tengamos habilidades, son nada. Si el Espíritu Santo no usa nuestras habilidades, nuestros talentos, o mejor dicho, las habilidades y los talentos que Dios nos ha dado, si el Espíritu Santo no los utiliza, no tienen utilidad, no tienen poder. De hecho, mira cómo Jesús le dice a los discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 49, ya es después de la resurrección, cuando Jesús se aparece a ellos, incluso les menciona la gran comisión. Yo me los imagino ellos ya entusiastas de: no, pues sí, nosotros conocemos la doctrina, estuvimos con Jesús, y ya querían ir a hacerlo. Y mira lo que dice Jesús: ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Estos grandes hombres de Dios, podríamos decir, que estuvieron estos 3 años con Cristo, que estuvieron ahí personalmente escuchando sus palabras, lo ven resucitar, ya se sentían suficientemente capaces, y entonces Jesús les dice: miren, no se muevan, ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Es algo similar que estamos viendo en Éxodo 35, y mis hermanos, todos nosotros necesitamos el Espíritu Santo para andar conforme a lo que Dios nos ha llamado. La obra del ministerio es imposible sin el poder del Espíritu Santo. La vida en Cristo, el vivir conforme a su palabra, es imposible si no es por el Espíritu Santo. Necesitamos recordar y ver esta imagen de: aunque estas personas tenían las habilidades, era necesario el Espíritu Santo. Así también nosotros, y yo sé que suena exagerado, y de repente dices: ay, ¿cómo para todo el Espíritu Santo? Mira, mis hermanos, nosotros para movernos, para hablar, para pensar, necesitamos completamente el Espíritu Santo. Creo yo que ese es el mayor problema en nuestro caminar con Cristo, que nos olvidamos de esta incapacidad y nos olvidamos de esta necesidad. Yo creo que no hay una oración más honesta que decirle: Dios, de verdad, permíteme entender cuánto te necesito cada día, cuánto te necesito. Ahora, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? Primero, evidentemente para la salvación. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia, de juicio, el que nos concede la fe. Y entonces, no estoy diciendo que el Espíritu Santo te permite hacer buenas obras para que seas salvo. No estoy diciendo eso. Estamos diciendo que es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para que podamos entender las cosas espirituales que antes no entendíamos. Y es algo que hay que destacar. La razón por la cual hay personas que permanecen en una situación de incredulidad, pues es porque el Espíritu Santo no ha abierto sus ojos. Y es muy común porque me preguntan a mí seguido: ¿y cómo puedo hacerle para convertir a alguien? Yo le digo: mira, es que tú no puedes convertir a nadie. De hecho, no es nuestra responsabilidad convertir a nadie. Pídele a Dios que envíe su Espíritu sobre él, que el Espíritu Santo abra sus ojos y que entonces lo convierta. Mis hermanos, evangelizar no es convertir. Es primeramente convertirnos nosotros a Dios y que su amor, su gracia, su misericordia nos lleve entonces a anunciar el Evangelio y que el Espíritu obre. Pero nosotros no tenemos la capacidad de transformar, de convertir ni de dar salvación. Es el Espíritu Santo. Entonces lo necesitamos para eso. Y a lo mejor tú como creyente dices: sí, qué padre, yo entiendo eso. Pero ahora en tu caminar día a día te has visto atorado constantemente y dices: es que está muy difícil vivir esta vida de cristiano y apegarme a la palabra. Y creo yo que es muy difícil hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero olvidamos que Dios conoce tal nuestra condición que Él prometió que su Espíritu Santo nos guía. Mira lo que dice Pablo exhortando a la iglesia en Galacia. Les dice: ay, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado?
pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Mi hermano, ¿por qué tratas de ser perfecto, de vivir conforme a la palabra de Dios en tus propios esfuerzos? Es algo que es imposible, pero nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos creído en Jesús. Y no solamente es que el Espíritu nos convence de pecado para abrazar este Salvador que es Cristo, sino que Él también está con nosotros todos los días para caminar esta vida y para entonces correr bien esta carrera de la fe. Mis hermanos, necesitamos completamente el Espíritu Santo cada día. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Necesitamos el Espíritu, y en esta porción Pablo también está hablando respecto a la santidad. Y mis hermanos, nuestra santidad, número uno, no depende de nuestros esfuerzos, depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, puedes checarlo ahí en tu Biblia, no lo voy a poner, pero es este capítulo donde después de este versículo Pablo comienza a dar instrucciones a todos, por decirlo así, a todos los sectores de la sociedad. Primero comienza a decirle a las mujeres que se sometan a su marido como al Señor. Después le dice a los maridos: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Habla después a los hijos y le dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es lo justo, honra a tu padre y a tu madre. De repente habla a los papás y le dice a los papás: padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Después habla a los empleados o a los siervos, dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, sean sinceros en su corazón y obedezcanlos y hagan las cosas como para Cristo. Y después le habla a los jefes o a los amos, le dice: miren, ustedes hagan lo mismo con sus siervos, dejen las amenazas, sepan que el Señor que es de ustedes también es Señor de ellos y está en los cielos, y para Dios no hay acepción de personas. Y de repente lees todo eso y dices: híjole, ¿cómo voy a vivir yo de esa manera? Nos frustramos, nos atoramos, pero es porque hemos dejado a un lado el Espíritu Santo. Hemos dejado a un lado el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Mis hermanos, como lo decía, la vida cristiana no es difícil, es imposible en nuestros esfuerzos. Y tristemente muchas veces hemos caído como estos Gálatas en creer que ahora se trata de perfeccionar lo que obtuvimos por pura gracia, por medio del Espíritu, perfeccionarlo por medio de nuestros esfuerzos. Pero aquí dice que nadie los engañe, que nadie los engañe. El Espíritu Santo lo tienen dentro de ustedes, han sido sellados si realmente han creído en Jesús. Ahora, ¿cómo hago esto? Y vamos a terminar con esto. ¿Cómo hago entonces para yo ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entendido, soy sellado, pero realmente no estoy siendo guiado. Y es importante destacar que ser guiado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios lo menciona como dar fruto en el Espíritu, andar en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y también menciona que andar conforme al Espíritu es ser guiado conforme a su palabra. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 16, después de hablar de esto, también dice que more en vosotros en abundancia la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo estar constantemente siendo lleno del Espíritu Santo? Como dice Efesios 5:18, primero pidiéndolo al Padre, pidiéndolo cada día necesitamos este refil del Espíritu Santo para que nos guíe. Dice: pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Se fijan, no es algo místico, no estamos diciendo: ve a tu casa, baja las luces, prende velas, tienes que ser a cierta hora y decir tantas cosas, tantas veces. Aquí dice: mira, pídelo, reconoce que necesitas, reconoce que dentro de ti aún hay pecado y que no quieres ser guiado por tus deseos, sino más bien que tu Espíritu te guíe, que te transforme tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de andar, porque crees que has recibido eso únicamente por la fe en Jesús. Y segundo, por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios, Jesús habla y dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, Así que primero, pídeselo,
Él te lo va a dar. Segundo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, es que alimentamos el Espíritu. Y no solamente eso, sino que nosotros debemos entender y reconocer que nosotros dependemos enteramente de Él. Mis hermanos, yo quiero terminar esta porción así, anhelando que como iglesia podamos recordar esto. No se trata de esfuerzos humanos, ni siquiera de obras en cuestiones de ofrendas, de guardar ciertos días, de nuestra manera de servir, sino se trata todo de la motivación correcta. Y la motivación correcta entendemos que es todo lo que ya tenemos en Cristo, toda la salvación por gracia completa. Su sacrificio es suficiente, es lo que nos hace estar bien justificados y presentados como justos delante de Dios, y es entonces que nosotros respondemos en una manera de amor. Y no solamente eso, sino que aún este caminar, así como aquellos artesanos, aunque tenían ciertas habilidades, mis hermanos, aún todos nuestros esfuerzos son inútiles si no dependemos del Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso, porque conociendo nuestra incapacidad, Él nos provee este poder para que entonces podamos ser testigos. Por eso Él le dice a sus discípulos: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor por esto. Padre, te doy gracias porque tu palabra es clara, Señor. Gracias porque llegamos a esta porción y ha sido tan rico estudiar Éxodo versículo a versículo, porque hemos visto primero todo lo que tú ya hiciste por el pueblo de Israel. Y gracias, Señor, porque así podemos ver en nosotros todo lo que tú ya hiciste. Dice tu palabra que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Tú mostraste tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo estaba muriendo por nosotros, Señor. Y gracias porque si nosotros podemos creer en ti, dice tu palabra, que nosotros somos salvos por gracia, únicamente por fe. Y esto ni siquiera viene de nosotros, sino que es un don que tú nos diste. No es por obras para que nadie se gloríe, Señor. Gracias porque tenemos esta libertad, Padre. Y si nosotros hoy podemos responder de una manera que te agrade y que sea acorde a tu voluntad, es únicamente por tu gracia, Señor. Así que yo te pido que nos permitas comprender la magnitud de tu amor, de la libertad que ya tenemos en ti, de la aprobación que tenemos en ti, en Jesús, Señor, y que ahora nosotros vivamos simplemente maravillados de tu amor, movidos y siendo empujados para ya no vivir para nosotros, sino vivir para ti, Señor. Yo te doy gracias porque aún este caminar, y tú conociendo nuestra condición, que somos polvo, que somos débiles, nos acompañas todos los días del fin del mundo en el Espíritu Santo, Señor. Te pido, Señor, que a cada uno de mis hermanos nos llenes del poder de tu Espíritu Santo, no para hacer cosas raras, no para caernos, no para empezar a balbucear y hacer ruido, Señor, sino para anhelar tu palabra, para ser testigos tuyos, para andar de una manera que sea acorde a la identidad que ahora tenemos en Jesús. Te doy muchas gracias, Padre, por este medio que nos permite estudiar tu palabra, y te pido que transforme nuestra vida a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor.